Hola a todos, soy Esther. María me ha presentado fenomenal, o sea que no voy a repetir el chorizo de título que tengo. Voy a hablaros de cómo estamos aplicando inteligencia artificial al campo del descubrimiento científico. ¿Por qué? Porque existe una urgencia, yo os diría casi de supervivencia, a la hora de acelerar la capacidad que tenemos de innovar. Vamos a empezar hablando de por qué a nivel empresarial. Esto es una cifra que a mí cuando la leí por primera vez me impresionó mucho. Es una cifra que viene del American Chemistry Society, que nos dice que el 96% de todos los productos que se fabrican en el mundo, el 96%, que es casi todo, dependen de innovaciones en química y ciencia de materiales. Que si lo pensáis tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Empezabais a pensar en todo lo que veis aquí, tema de automovilístico, ciencia de materiales, temas químicos de combustible, temas de agua y energía, todos son, en el fondo, problemas científicos. Pero lo más importante no es el impacto en todos los procesos de manufactura internacional, lo más importante es el impacto que tienen el 100% de los seres humanos. Si os fijáis en todos los objetivos que tenemos de desarrollo sostenible a nivel mundial, para poder conseguir aguas más limpias, fertilizantes que permitan incrementar la frecuencia de los cultivos, tecnologías que nos permitan capturar el CO2 por ejemplo, en cemento, para tener ciudades más sostenibles. Todo lo que es tecnologías energéticas más limpias, que nos permitan disminuir el desarrollo, los desechos químicos que tenemos a la hora de producir químicos. Todo esto son problemas científicos. Ahora bien, yo os digo que con inteligencia artificial podemos desarrollar mucho, pero tengo una buena noticia y una mala. Voy a empezar por la mala. La mala noticia es que estos problemas son muy complejos, muy complejos. Cuando estamos buscando un nuevo material, por ejemplo, el número de estructuras moleculares potencialmente estables en las que tenemos que buscar es mayor que el número de átomos visibles en el universo. Átomos, no siquiera estrellas. O sea, imaginaros la combinatoria de la complejidad del problema que estamos intentando solucionar. Ni los 300 centros de datos que comentaba María antes, durante 1000 millones de años computando a la máxima capacidad, son capaces de encontrar soluciones a estos problemas. Esa es la mala noticia, pero ahora vamos con la buena. La buena es que hay tecnologías que están emergiendo ahora, en las que estamos trabajando ahora, que pueden resolver este problema, esta complejidad. Para empezar, inteligencia artificial generativa, que nos va a permitir aumentar la capacidad del proceso de descubrimiento y permite a los científicos, digamos, salir del propio sesgo del conocimiento que ellos pueden tener. Nos dan ideas nuevas. La inteligencia artificial generativa da ideas nuevas a los científicos. Luego estamos aplicando nuevos modelos de inteligencia artificial que lo que hacen es emular las simulaciones científicas. El problema de complejidad que os comentaba antes, si queremos hacer simulaciones muy exactas de esos problemas, entonces tenemos que resolver fórmulas muy complicadas, ¿no? Fórmulas como la ecuación de Schrödinger, pero a escalas de miles de millones de parámetros. Sin embargo, cuando utilizamos modelos predictivos, entonces estamos aproximando la solución y eso nos permite llegar mucho más rápido a una solución. Y por último, computación cuántica fiable. Esto es muy importante, vamos a hablar un poco más de computación cuántica después, pero la computación cuántica, el problema que ha tenido tradicionalmente es que es muy susceptible al ruido. Y cuando hablo de ruido, hablo de simplemente el ruido electromagnético que existe en el mundo, ¿no? Entonces, los qubits, que son los bits cuánticos, se descomponen y tienen una tasa de error muy alta. Pero ahora estamos viviendo un nuevo paradigma de computación cuántica en el cual estamos construyendo qubits que son resistentes a ese ruido. Y eso nos va a permitir conseguir simulaciones mucho más precisas, muchísimo más de lo que podríamos conseguir con toda la computación clásica disponible en el mundo a día de hoy. Entonces, os voy a contar un poco cómo funcionan todas estas tecnologías en el campo de la investigación científica. Si empezamos primero a hablar de supercomputación e inteligencia artificial. Hoy en día, con la tecnología que tenemos hoy, sin esperar a la computación cuántica del futuro, somos capaces de entender y simular con un nivel de precisión muy alto las interacciones a nivel molecular. Eso quiere decir, como veis, estructuras que no llegan al nivel subatómico.
pero que aún así nos permiten aproximar mucho las interacciones entre las moléculas, por ejemplo, para resolver problemas en cuanto a nuevos medicamentos, nuevos electrolitos para baterías, un montón de diferentes casos de uso. Estos son algunos de los casos de uso en los que estamos trabajando activamente en mi equipo, que antes María os introducía. El caso, por ejemplo, del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico. Hemos conseguido descubrir un material nuevo para construir un electrolito que utiliza un 70% menos de litio y que podemos aplicar al desarrollo de las baterías. Os voy a hablar de este caso más en detalle, porque es un caso muy interesante. Pero también estamos trabajando con industria farmacéutica para hacer nuevos medicamentos, con industria química para mejores recubrimientos y pinturas y con industria de fabricación para, por ejemplo, pilas de hidrógeno u otro tipo de tecnologías más sostenibles. Voy a hablaros concretamente del caso del electrolito, porque es un caso que permite ver la escala del descubrimiento que podemos tener con todas estas tecnologías. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto con el laboratorio de los Estados Unidos del Noroeste del Pacífico, lo primero que hicimos fue utilizar inteligencia artificial generativa para coger todo lo que sabemos de las estructuras cristalinas y empezar a preguntarnos, ¿qué pasaría si cogemos todos los papers científicos que hablan de estructuras cristalinas e intentamos cambiar el litio por otro tipo de componentes? Con esa pregunta llegamos a 32 millones de candidatos. 32 millones de candidatos. Imaginaros lo que sería si tuviéramos que hacer una simulación de supercomputación por cada uno de los 32 millones de candidatos. Ahí empezamos a ver cómo no hay tiempo disponible en el universo con toda la computación de poder hacer esas simulaciones. Entonces, lo que hicimos fue empezar a aplicar estas tecnologías que os estaba comentando. Empezamos a utilizar inteligencia artificial para hacer un pase muy rápido que nos permitiera, por ejemplo, eliminar todas las sustancias que fueran tóxicas o todas las sustancias que puedan ser potencialmente perjudiciales para el ser humano. Empezamos a hacer simulaciones que aproximaban el resultado simplemente para ver si ese resultado tenía sentido o no tenía sentido. Y con eso pudimos empezar a quitar muchos de esos candidatos que no tenían ningún tipo de sentido. De ahí reducimos a 500.000 candidatos en el transcurso de unas horas. Luego os voy a decir el número de horas total de todo este proceso para que os hagáis una idea de la velocidad que estamos hablando. Con esto bajamos a 500.000 candidatos. Una vez tuvimos 500.000 candidatos, empezamos a utilizar tecnología de supercomputación. Empezamos a hacer lo que son simulaciones que intentan, digamos, ya no son predictivas, sino explanatorias. O sea, eso significa que cogemos fórmulas que predicen exactamente, con mucho nivel de exactitud, el comportamiento de una molécula y ejecutamos eso sobre los candidatos más prometedores. De eso lo bajamos a 150. Y en 150 empezamos a hacer dinámica molecular, o sea, simulaciones de dinámica molecular, para bajarlos a 18. En 18 empezamos a trabajar ya con científicos para traer ese human in the loop con el cual podíamos estar, digamos, por ejemplo, cosas como, oye, es que este compuesto tiene oro, el oro va a ser difícil de fabricar, no nos vale, ¿no? Y entonces refinamos esos modelos de inteligencia artificial para poder realmente llegar a candidatos que se puedan fabricar y puedan tener sentido a nivel industrial. Con esos 18 últimos candidatos, al final ya los pasamos al laboratorio, porque hay un punto de experimentación, y llegamos al candidato final. Antes de llegar al candidato final, os voy a hacer una pregunta. Tradicionalmente, un proceso como este, ni siquiera partiendo de 32 millones de candidatos, partiendo de unos 800 candidatos, que sería lo que un laboratorio generalmente empezaría a explorar, un proceso de estas características hubiera durado 6-7 años aproximadamente de investigación y desarrollo. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto creéis que duró hacerlo con esta tecnología? Venga, lanzaros, que os oigo desde aquí. 15 días. ¿Quién más? ¿Cuánto? 2 días. Por ahí, 80 horas. 80 horas nos llevó a hacer todo este proceso. Luego de estos últimos 18 hasta el candidato final del laboratorio han sido 6 meses. Porque realmente, y a eso voy, realmente la ciencia es un proceso lento. Cuando tú llevas las cosas al laboratorio, te lleva mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo porque tienes que cultivar los compuestos, tienes que esperar a que, por ejemplo, si estás haciendo estructuras cristalinas, tienes que hacer crecer esas estructuras en el laboratorio, tienes que probarlas, tienes que llevarlas luego a testeo, o sea, es un proceso lento.
Con lo cual, claro, por eso llevaba antes 6, 7, 8 años, 10 años, porque si vas haciendo eso para cientos de candidatos, tienes un montón de negativos. Pero pudiéndolo hacer al final para 18 candidatos que realmente eran muy precisos, nos permitió llegar a ese último candidato en solo 6 meses. Imaginaros lo que esto significa si lo aplicamos a todos los campos que estábamos hablando antes, si lo aplicamos a farmacias, si lo aplicamos a todas las industrias. Es enorme la transformación que podemos hacer, enorme. Lo que significa esto es que estamos cambiando la forma de hacer ciencia. La ciencia, paradójicamente, es uno de los campos que menos ha cambiado desde el siglo XVI o XVII, ¿no? O sea, el método científico ha permanecido inalterable como debe ser, o sea, hay motivos por los cuales es así, pero siempre no partimos de una hipótesis, de un científico que tiene una hipótesis basada en su propio conocimiento. Esa hipótesis se lanza a experimentación, se valida si la hipótesis es real o no es real, porque por muy bonita que sea tu hipótesis, si luego no la puedes demostrar en el laboratorio no sirve para nada. Luego analizamos esos resultados, generamos conocimiento y formulamos nuevas hipótesis. Este ha sido el ciclo científico desde que el mundo es mundo, ¿no? Bueno, un poco más tarde, desde Descartes más o menos. Lo que estamos haciendo ahora con tecnología es cambiar el paradigma en el que esto se hace. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos utilizando inteligencia artificial generativa para aumentar la capacidad de hipótesis que podemos tener. Y luego estamos haciendo que todo ese proceso de experimentación se haga in silico, que significa que lo hacemos sobre máquinas en lugar de hacerlo en el laboratorio, para llevar al laboratorio lo mínimo posible, para poder acelerar lo más que podamos. Y todo esto se coordina con una serie de agentes que permiten que el científico no tenga que preocuparse de toda la complejidad subyacente en toda esta tecnología. Como hay cosas que es mejor verlas que contarlas, os lo voy a enseñar. Os voy a hacer una demo de cómo funciona esto. Antes os hablaba María de toda la complejidad que tenemos a la hora de nuestros data centers, ¿no? Para hacer que sean más sostenibles. Pues os voy a contar un caso en el que estamos trabajando, un caso real, en el cual lo que estamos haciendo es intentar encontrar moléculas para hacer refrigerantes líquidos, porque una de las cosas que estamos viendo es que nuestros data centers están llegando digamos, a su límite a la hora de refrigerar, con lo cual estamos investigando refrigerantes líquidos que nos permitan sumergir los servidores en esos líquidos refrigerantes y poder optimizar mucho cómo hacemos la refrigeración. Entonces, estamos buscando refrigerantes que ebullan a 60 grados centígrados, pero que tengan que ser seguros para los seres humanos y el entorno. ¿Por qué? Porque los refrigerantes que existen a día de hoy, que se utilizan, tienen lo que se llaman PFAS, que es lo que en la industria química se llaman forever chemicals, que son químicos que no se biodegradan y que son un problema a largo plazo para el medio ambiente. Con lo cual, vamos a hacer este experimento y vamos a ver qué soluciones nos da. Aquí vemos un copilot que lo que está haciendo es haciendo una búsqueda en todo el conocimiento científico que hay en Internet, pero esto es importante, no es simplemente, esto no es un modelo tipo GPT, ¿no? que te coge todo esto y te da una respuesta. Esto es un modelo que utiliza, por supuesto, utiliza estos grandes LLMs, pero utiliza una tecnología específica que tenemos en Microsoft que se llama GraphRag, que lo que hace es extraer información concreta con citaciones. Con lo cual, si tú eres un científico, ves exactamente de dónde sale cada una de las propuestas que te da el algoritmo. ¿Por qué? Porque en la ciencia no se puede alucinar. O sea, los grandes modelos de lenguaje tienen el problema de que pueden alucinar. Esto en ciencia es inviable. No podemos alucinar, no podemos tener digamos, candidatos que no estén basados en conocimiento científico. Con lo cual, aquí veis que estamos extrayendo información no solo de Internet, no solo en este caso PubChem es el principal motor que estamos utilizando, sino también de información interna que tenemos en Microsoft, de papers que hemos hecho, que han hecho nuestros propios científicos, con lo cual estamos extrayendo información de un montón de diferentes sitios. Aquí veis que no solo me está dando una serie de moléculas sobre las que partir, sino que me está construyendo todo el flujo de trabajo automáticamente. O sea, si yo soy un químico no tengo que saber qué es supercomputación, qué es computación cuántica, cuáles son los modelos que tengo que llamar. Todo este flujo de trabajo se genera automáticamente en base a mi intención. Si os fijáis, mucho de lo que me dice aquí es, oye, estoy teniendo en cuenta tus criterios de constante dieléctrica y punto de ebullición y yo te recomiendo que optimices para densidad, para baja densidad. O sea, me está dando recomendaciones de cómo debería hacer mi flujo de trabajo. Voy a aceptar la recomendación y le voy a decir además
que me añada un nuevo campo que sea cómo de fácil va a ser sintetizar la molécula. Lo que os hablábamos antes, que habíamos aprendido con el laboratorio del Pacífico, que no solo hay que encontrar una molécula, sino que hay que encontrar una molécula que se pueda fabricar con los materiales y los sistemas de fabricación que tenemos hoy en día. Con lo cual, aquí veis que montamos todo un flujo end-to-end desde una hipótesis hasta el encontrar una molécula concreta. Entonces, aquí ya podemos ejecutar el campo de trabajo. Esto, como es una demo preparada, lo voy a hacer inmediatamente. Esto es lo que tardaría 80 horas, entonces esto voy a dar la siguiente, pero que sepáis que esto no es tan inmediato como lo vais a ver ahora. Esto lleva unas horitas. Una vez tenemos todos estos resultados y vamos pasando por todos, fijaros, quiero parar un momento para explicaros lo que estamos viendo aquí. Esto no es un solo modelo de inteligencia artificial. Estos son muchos modelos computacionales, algunos de inteligencia artificial, otros supercomputación, otros modelos más predictivos, otros modelos explanatorios. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial es coordinar. Es un agente que coordina todos estos modelos para llegar al resultado que yo necesito. Entonces, a medida que vamos pasando por todos esos parámetros, todos esos pasos, al final me va a dar una serie de candidatos. Y una vez yo tenga esa serie de candidatos, el propio modelo de inteligencia artificial va a ayudarme a analizar. O sea, hemos pasado de hipótesis a experimentación in silico y ahora estamos en el análisis. Ahora en el análisis me está diciendo mi modelo, oye, tu diversidad molecular es baja. ¿Quieres replantearte cómo has hecho la hipótesis inicial? Entonces yo aquí, como científica, lo que voy a hacer es realmente ver cuál es la situación. Entonces aquí, por ejemplo, yo me puedo meter y puedo ver lo que son todos los candidatos que me han dado. Efectivamente, solo tengo en el último paso, solo tengo un clúster de un tipo de átomos. O sea, efectivamente mi diversidad molecular es baja. El sistema me va a permitir explorar lo que tengo, me va a permitir ver todos los átomos, pero al final el sistema tiene razón y tengo que volver a ejecutar. Con lo cual puedo volver a correr el workflow. Voy a mirar cuánto tiempo nos queda, porque yo creo que ya, en vez de ejecutar el workflow otra vez, a lo mejor paso a la explicación final. No, me da tiempo a contároslo. Vamos a volver a ejecutar el workflow y veréis que lo interesante de esto es que no solo llego al final a un número determinado de moléculas, sino que yo a mi laboratorio le voy a poder mandar las moléculas y exactamente cuál es el proceso de síntesis de esas moléculas. ¿Por qué? Porque aunque yo te dé las moléculas finales, el proceso a través del cual tú puedes fabricar esas moléculas, hay infinitos caminos posibles en una reacción química. O sea, tú tienes dos compuestos químicos y un catalizador y hay miles de millones de reacciones que ocurren hasta llegar a un producto final. Y tu capacidad de comprender exactamente cómo ocurre ese proceso hace que puedas reducir el desecho químico de ese proceso, que es lo que hablábamos antes de cómo vamos a poder reducir muchísimo todos los desechos químicos que existen en la industria. Entonces, con toda esta tecnología, ahora veréis que al final me da un resultado y yo puedo coger y mandarle a mi laboratorio exactamente cuál es el synthesis pathway, que es el camino con menos desecho para hacer este avance. Entonces, vamos a pasar otra vez a la presentación, pero quiero que veáis, esta tecnología existe ya. Ahora, aquí no hemos utilizado computación cuántica, no hemos utilizado nada que no esté disponible. Todos estos modelos que os he enseñado son modelos que ya han salido de nuestros laboratorios de investigación y desarrollo. Algunos de ellos están en open source y que podemos integrar en este tipo de workflows. Lo que habéis visto de cómo es la experiencia de usuario lo estamos construyendo ahora mismo. O sea, os estoy enseñando tecnología que todavía no está en el mercado. Estamos en private preview, co-innovando con unos clientes muy seleccionados a nivel mundial, pero esta es la potencia que tiene esta tecnología. Ahora bien, como os he dicho antes, cuando ya te quieres meter a entender lo que está pasando a nivel subatómico, la complejidad es mucho mayor. Con todo esto que os he enseñado antes, toda esta inteligencia artificial, toda esta computación, no seríamos capaces todavía de llegar a entender la interacción a nivel electrónica o subelectrónica. Y esto es importante porque cuando llegas a ese punto de bajo nivel de entender exactamente qué es lo que está pasando a nivel subatómico, es cuando puedes llegar a precisiones que ya son igual de buenas que llevártelas al laboratorio. Entonces, aquí es donde tenemos la computación cuántica. ¿Cómo va a funcionar la computación cuántica a efectos prácticos? Y os digo efectos prácticos porque hay
mucho hype en la industria, ¿no? Si leéis sobre temas de estos de innovación, habréis leído muchas cosas sobre que la computación cuántica va a transformar, pues, desde optimización hasta temas de finanzas, hasta temas... No es verdad. Lo cierto es que la computación cuántica es muy potente para un determinado tipo de problema. Son problemas, digamos, de pequeños datos, porque la entrada-salida de los ordenadores cuánticos es lenta. Son problemas de datos pequeños, pero de una infinita complejidad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? A día de hoy, con supercomputación, ¿qué es lo que hacemos en ciencia? Lo que hacemos es que hacemos simulaciones de supercomputación, o sea, resolvemos ecuaciones, y con esas resoluciones de ecuaciones entrenamos modelos de inteligencia artificial. En el momento en el que empezamos a hacer esto con ordenadores cuánticos, lo que vamos a hacer es hacer simulaciones infinitamente precisas, más precisas incluso que el laboratorio, porque el laboratorio incluye factores de error humano, de medición, y en la computación cuántica no tendremos ese problema. Con esos datos que tendrán una precisión infinita, entrenaremos modelos de inteligencia artificial y esos modelos de inteligencia artificial nos permitirán hacer todo ese flujo de una manera mucho más rápida. Esto es como vamos a cambiar la ciencia de una manera dramática y es como vamos a conseguir lo que comentaba antes María, ¿no? Todo ese proceso de innovación disruptiva que realmente va a cambiar todas las industrias. Así que hablemos de computación cuántica. ¿Dónde estamos y qué nos falta? Con computación cuántica llevamos investigando, ahí en comparación, más de 20 años. Es muy complejo. ¿Por qué? Por lo que os comentaba antes, la computación cuántica se basa en partículas subatómicas y las partículas subatómicas son muy sensibles al ruido. Entonces, lo que necesitábamos encontrar era la forma de generar qubits lógicos. ¿Qué son los qubits lógicos? Una manera que yo creo que va a ser muy intuitiva de entenderlo es pensando en la virtualización de sistemas convencionales, ¿no? Tú tienes muchas máquinas y tú utilizas una capa de virtualización y tienes máquinas lógicas, ¿verdad? Pues con los qubits es igual. Yo tengo qubits físicos, utilizo una capa de virtualización, que en realidad es una capa de corrección de errores y de representación intermedia, y genero qubits lógicos. Y esos qubits lógicos se comportan de una manera casi perfecta, con mucha precisión. Entonces, ahora mismo estamos al principio de este camino. Justo el mes pasado anunciamos la primera vez que se han hecho qubits lógicos con una precisión muy alta y hemos conseguido hacer 12 qubits lógicos. Cuando lleguemos a 50, empezaremos a tener mejoras respecto a lo que podemos conseguir hoy con los sistemas de qubits físicos. Cuando lleguemos a 100, conseguiremos tener ya ventajas prácticas a nivel científico. ¿Qué significa ventaja práctica? Ventaja práctica significa que es mejor que lo que podemos conseguir con computación tradicional. Y cuando lleguemos a 1000 qubits lógicos, que son aproximadamente como 1 millón de qubits físicos, ahí es cuando ya tendremos una ventaja a nivel industrial y cuando ya veremos cómo todas estas industrias se van a transformar. Estamos hablando de años, no de décadas, o sea que no está tan lejos como se puede pensar, porque realmente estamos haciendo muchos avances en esa capa de virtualización. Como os comentaba, justo el mes pasado, Microsoft, junto con nuestros partners Quantinuum y Atom, anunciamos los primeros qubits lógicos sobre los cuales se pueden computar, porque si lo pensáis, o sea, para hacer qubits lógicos tienes que detectar errores, tienes que corregirlos y tienes que ser capaz de computar. Es la primera vez en la industria que esto se ha conseguido hacer. Y eso lo que nos ha permitido es hacer esa capa de virtualización. ¿Qué es una capa de virtualización? Lo potente que tiene es que no está asociada a un hardware concreto. Por eso he reseñado que estamos trabajando con varios partners, porque lo que queremos hacer es una plataforma sobre la cual todos los fabricantes de qubits del mundo puedan trabajar con nosotros y puedan exponer esa tecnología como qubits lógicos que los desarrolladores puedan utilizar. De nuevo, la primera vez que se ha hecho. Y lo que es más interesante es que hemos demostrado con un algoritmo real cómo esto se puede aplicar en química. Entonces, utilizamos un problema que es la quiralidad de un catalizador. ¿Qué es la quiralidad? Esto es una cosa súper interesante. Cuando hay una reacción química, se generan en realidad dos reacciones gemelas. Una es útil y la otra no. Si estamos, por ejemplo, haciendo un medicamento, una parte de la reacción puede curarnos y otra parte de la reacción puede matarnos. La quiralidad es una historia. O sea, es muy complicado.
Entonces, lo que queríamos entender es ese proceso de realidad con mucho detalle. Entonces, lo que hicimos fue utilizar supercomputación primero para simular ese proceso de catalización. Luego, utilizamos qubits lógicos para simular, digamos, el estado de suelo de esas moléculas. Y luego utilizamos un modelo de inteligencia artificial para poder estimar las propiedades cuánticas de esa reacción. Os voy a enseñar la importancia que tienen los qubits lógicos. Lo que veis a la izquierda, o sea, a vuestra izquierda, sí, son los qubits físicos. Veis el margen de error que tienen en esa reacción. Lo que veis, la línea central es, digamos, el resultado. Si tú vas al laboratorio y haces la prueba, el resultado real. Los qubits físicos, incluso en su tasa más baja de error, no te daban la solución. Sin embargo, los qubits lógicos, en su tasa intermedia, te dan una solución que es prácticamente perfecta. Y estamos al principio. O sea, imaginaros cuando todo esto lo podamos integrar en ese sistema, porque, de nuevo, la gente no va a utilizar la computación cuántica sin más, lo va a utilizar en ese proceso en el cual estamos mezclando supercomputación e inteligencia artificial para el descubrimiento científico. Ahí tenéis el link al paper. Esto es, de nuevo, lo anunciamos el mes pasado, es ciencia que está saliendo del laboratorio ahora mismo, pero que de verdad estamos trabajando ya con empresas y esto, yo me levanto cada mañana y esto es a mí lo que me mueve. Pensar en cómo podemos aplicar todas estas tecnologías para mejorar todos estos procesos y realmente construir un mundo mucho más sostenible. Muchas gracias.